en Itinerario, a 30 años del levantamiento del EZLN, recorremos los orígenes y evolución del movimiento a través del fotoperiodismo en la exposición Los motivos de la selva. En San Pablo Ostotepec, en Milpalta, visitamos un antiguo cuartel zapatista de la Revolución que ahora es un museo. Visitamos La Necia, una cafetería que promueve el comercio justo y otras prácticas que benefician directamente a los productores. Y como ya es temporada de carnavales, nos damos una vuelta por Santa Isabel Tola y por Chimalhuacán para ver lo increíble que se ponen. Te damos la bienvenida a Itinerario. Comenzamos. Milpalta fue una ubicación estratégica para los zapatistas durante la Revolución Mexicana. Las historias y las anécdotas sobre el paso de Emiliano Zapata por el pueblo de San Pablo Ostotepec no viven nada más en la memoria colectiva, sino en este museo que está ubicado en lo que fue un cuartel para aquellos que luchaban por tierra y libertad. Al estar a medio camino entre el estado de Morelos, ese que vio nacer a Emiliano Zapata y al movimiento campesino que encabezó, y la Ciudad de México, la cual planeaban tomar, San Pablo Ostotepec fue un punto estratégico para hacer base. El museo nos recibe con murales que conectan la identidad agraria del pueblo con la figura de Zapata y lo que sigue representando hoy en día para las y los habitantes momoxcas, es decir, milpaltenses. En la primera sala encontramos copias de algunas fotos históricas, como la famosa imagen de Francisco Villa en la silla presidencial con Zapata a un lado, o algunos retratos de Zapata, como ese tan icónico del cuartel de Cuernavaca. También hay fotos mortuorias de Zapata y de los homenajes fúnebres que le hicieron en Cuautla, Morelos. Y unas fotografías bellísimas de Josefa Espejo, la única mujer con la que Emiliano Zapata se casó. El inmueble donde ahora está el museo es una casona de finales del siglo XVIII. Además de haber funcionado como cuartel zapatista, fue el lugar donde se ratificó el Plan de Ayala. Por eso hay una copia de este tratado en exhibición. En la sala solemne, además de un maniquí de Emiliano Zapata, hay un retrato hermoso en el que aparece en su caballo. Y por cierto, acá hay unas espuelas que le pertenecieron al caudillo del sur. Y aquí las fotos más valiosas e icónicas son las de revolucionarios en el atrio y en las escalinatas de la parroquia de San Pablo, que está justo enfrente del cuartel, así como imágenes de soldados zapatistas en el techo de la iglesia de Chalmita, a unos metros de ahí. En el centro del inmueble hay un patio con un gran depósito de agua y un frondoso maguey. Hay una sala llamada Vida Cotidiana, con fotos históricas del pueblo, de sus fiestas, de niños jugando, de conmemoraciones cívicas, competencias deportivas, bandas de música y de familias conviviendo en diferentes épocas. Y por ahí algo de indumentaria tradicional y objetos cotidianos de principios del siglo XX, para entender mejor el contexto donde se desarrollaron estos acontecimientos históricos. La sala final muestra fotografías de la entrada de la tropa zapatista a la Ciudad de México, así como retratos de otros revolucionarios y la imagen de Zapata junto a su esposa Josefa Espejo. Una pequeña biblioteca con libros de historia, enciclopedias y una mezcla de material donado está disponible para todas y todos los visitantes.
Algo muy importante que hay que decir es que en 2001 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se instaló aquí en su paso desde Chiapas hacia la Ciudad de México. El museo es gestionado y atendido por la propia comunidad, así que te recomendamos hacer una cita antes de visitarlo. Chachabe ni huayca kiame castiori peji. Wea pochepa we, uno no huire tuira setei tumetele. Pawistere, we gastare paikara we, guachi tihuaguachi. Kukue guachi charihueraga, aspo we gastao, bu we, oinare ocheruga. Especheta we tojanare uka, guachori, kajuskame erescane tere ukare tieme guarijo. Guachi bu guayame intume guasisioem. Uno no guachi bu yeyela netere uka yahui natiwala. Bu tuguri. Eresca nanahue elébora navi eresca oinario bu mundo. Eresca chachabani tuica guarijo. Nosotros aquí empezamos a realizar los trajes porque venimos también de familias carnavaleras. Han bailado mis abuelos, nuestros padres, en la comparsa Calaveras. Fue así como que decir, ¿sabe qué? Pues ya todo está bordado, ¿no? Y dijimos, no, pues qué parece si la máscara también la bordamos. Y pues también ahí estuvimos haciendo nuestra lucha. Entonces así amigos y familiares nos iban pidiendo las máscaras o hasta alquilarlas. Y llegó un momento en que también ya nos empezaron a pedir trajes. Dentro de los trajes nos conocen como Casa Valencia. Entonces ya tenemos nuestro sello, tenemos nuestro propio estilo. Cada quien va teniendo su propio estilo. Le metemos más cristal, le metemos más color, que es lo que nos va diferenciando con los diferentes compañeros y amigos, también bordadores. Nosotros iniciamos con ciertas ideas, ¿no? O algunos clientes, amigos, nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces unas águilas? Entonces empezamos a hacerle una temática al traje, empezar a idear, empezamos a ver qué color quedaría bien para lo de los trajes. Ya teniendo la talla, empezamos con nuestros albanenes a marcar lo que el sastre nos dice hasta dónde es nuestro límite poder bordar. Cuando la servidumbre trabajaba en el castillo de Chapultepec, se daban cuenta de las fiestas o bailes de Carlota y Maximiliano de Habsburgo. Muchos trabajaban en el Peñón de los Baños o venían provenientes de ahí o de Chimalhuacán. Y pues claramente lo que vemos pues es una mofa real de lo que era el baile de salón de aquellos tiempos. Las máscaras muy importantes, era como la identidad, era la burla real de lo que era el hombre barbado o europeo. Aquí, por lo que cuentan nuestros tíos y tíos abuelos, llegó un personaje, hermano del señor Ángel Ramírez Cuevas, a enseñarle a un grupo de personas aquí en Chimalhuacán. De hecho, el señor tenía su negocio en Garibaldi, ya que le trabajaba mariachis. Mira, en los años 40 y 50 se bordaba realmente con hilo de algodón o hilillo o fantasía. Y claro que fue evolucionando. De hecho, después de los 60s, 70s, empezó él a modificar y a meter un poco lo que es el canotillo de oro. Y sí hay 2, 3 tipos de clases de material, que es el fino, que es material francés. La segunda es la segunda de calidad, es material pakistaní. Y así va derivando. Pero aquí las casas bordadoras no es tanto el material, sino que el diseño que saques. Lo que predomina en un traje, las espaldas. Se dejan llevar mucho por las espaldas y ese se puede decir que es uno de los puntos de que se enamoran de un traje. Uno es el que lo diseña en cuestión de que ya lo visualizaste y vas a repartir al sastre, al dibujante, bordadores y vas a repartir qué colores va a llevar.
Ya cuando llevas todas las piezas con el sastre y te entrega ya el traje ya completito, no, pues sí se queda uno satisfecho, ¿no? Como que causa júbilo de decir, híjole, tampoco yo lo hice. Portar un traje, ponerte una máscara, te transforma, te hace esa parte artística dentro del pueblo, dentro de ese sentimiento arraigado. Se siente la música, lo bailas, lo brincas. Nos encontramos en el municipio de Chimalhuacán, cuna del carnaval, zona oriente. Nos encontramos en Casa Valencia, trajes y bordados. El movimiento zapatista nos ha dejado muchísimo conocimiento sobre cómo organizarnos y hacerle frente a las injusticias del mundo. Muchos de esos saberes están reflejados en este lugar, La Necia, una panadería y cafetería que ya es todo un clásico en la Progreso Nacional. Las horas de desayuno y de comida son una locura, porque muchísima gente del barrio quiere el delicioso pan que se hornea aquí, los sándwiches, el maravilloso café y otros platillos que salen de una cocina donde hay algo más que amor, hay justicia. Me gustaría que me contaran cómo se decidió, qué tipo de comida, qué pancitos, qué café se iban a ofrecer en este lugar. El menú lo hemos ido formando gracias también a las experiencias de otras cafeterías y de otros compañeros que, pues, digamos que nos hicieron hacer este proyecto, ¿no? Todos, o la mayoría al menos, habíamos trabajado en 2 o 3 proyectos distintos, pero digamos con características similares. Pero lo hemos ido adaptando también a lo que los clientes de la zona nos han ido pidiendo. Y al final, ¿qué quedó? Acá tenemos algunos bonitos ejemplos que son de los favoritos de la gente que les visita. ¿Qué son? Esta es la oreja, es de las más famosas, creo yo. Ajá. Solo que solo se saca los fines de semana, que es los días de más influencia de gente. Ajá. También el croissant también es muy solicitado. Voy a probar ya la oreja porque Claro que sí. hay una fama de este pancito. Para mí es mi favorito. A la ver. verdad. Es perfecta. Ahora, el café, ¿de dónde viene el grano que usan? ¿Cómo se procesa? Tenemos 3 tipos de grano regularmente. Café de Chiapas, que ese es de la cooperativa Yachil, de las comunidades zapatistas. Café de Guerrero, que es de la zona de Atoyac de Álvarez, que también es uno de los mejores del país. Y muy ocasionalmente café de Oaxaca. Está la opción de comida para llevar. Vecinas y vecinos traen sus toppers y recipientes para tener algo casero, delicioso y nutritivo. En el centro del local, la bandera de Palestina nos recuerda no quedarnos callados ni calladas ante el genocidio. Me da curiosidad saber cuáles son los antecedentes de militancia, de activismo, de posicionamientos políticos que llevaron a crear este espacio. De hecho, nosotros somos viejos participantes desde el levantamiento del movimiento zapatista. En el 94 surge, la sociedad estamos así bastante asombrados, y algunos que ya tenemos cierta edad, que venimos participando en movimientos sindicales sobre todo, nos llamó mucho la atención y nos pareció la alternativa para este país. Y después, a partir de las propuestas que hacen los compañeros de las comunidades, entre otras cosas, pues nos enseñaron la situación esta del trabajo colectivo, y de ahí, desde entonces, identificamos nuestras simpatías con el movimiento zapatista. Entonces, no sé si ya les platicaron, es la razón del nombre de La Necia. Lo destacamos con la Z por nuestras simpatías. Eso es en primerísimo lugar, pero en segundo lugar es porque nosotros decimos, los viejos rock and rolleros cuando se encuentran platicaban, ¿no? ¿En qué andas, güey? No, pues en La Necia, en La Necia. Entonces nosotros eso le damos mucha validez en la insistencia, la persistencia, ¿no? Entonces la razón de ser es porque queremos que el alimento de calidad y bien elaborado se pueda hacer aquí.
¿Por qué es tan importante este vínculo entre lo político y lo alimentario? Cuando nosotros convocamos a los compañeritos en aquella primera etapa de la cooperativa, les decíamos, para organizarte con la gente no necesitas más que la propuesta que tenemos con el pan, que es un alimento milenario, no necesitas más que harina, agua, levadura, en donde hornear, y eso se construye, ¿no? Y donde quiera que te pares vas a poder convocar a la gente para que produzca sus alimentos. Entonces, fundamentalmente es eso, ¿no? O sea, podemos producir nuestros alimentos. Libros, fanzines y mucho material de lectura está disponible para las y los comensales. Por ejemplo, el libro Necropolitik del periodista alemán Timo Dorsch. Sigue a La Necia en sus redes sociales para enterarte de sus eventos y presentaciones. Y date una vuelta cualquier día de la semana para comer delicioso y comprobar que otras maneras de llevar una cafetería o cualquier establecimiento de forma más horizontal y justa son posibles. El 1 de enero de 1994, México despertó con la noticia de un levantamiento armado que reclamaba derechos que, contrario a lo que se decía, no estaban garantizados para toda la población, en particular para los pueblos originarios. 30 años después, el Colegio de San Ildefonso reconoce la lucha zapatista por la dignidad con la exposición Los motivos de la selva. Cuando hablamos de resistencia indígena, entonces nos tenemos que remitir a qué sería esta cuestión de resistencia, ¿no? Hablamos de esta cuestión de la conquista, desde hace 500 años, que se impusieron tanto una religión como una lengua, como unas costumbres y leyes a aquellos pueblos que fueron sometidos. Y estamos hablando de una resistencia de que tanto la lengua como la religión, como aquellas leyes y costumbres han seguido perviviendo. Son estas personas, estos periodistas que fueron a la zona del conflicto y fueron a fotografiar, a tener un testimonio con todo el riesgo que ello implicaba estar en un conflicto armado y que nos están dando a conocer y que en los periódicos, en revistas, posteriormente y conforme pasa el tiempo ya en estos medios digitales, es el medio del testimonio en el cual tenemos este movimiento, pero que en verdad es sumamente valioso, tanto por una cuestión histórica de un registro, como también una cuestión de que podemos informarnos. Ya no es solamente una guerra, un conflicto que pueda llegar solamente a las partes involucradas, sino a toda la sociedad civil. Los motivos de la selva reúne una serie de trabajos fotoperiodísticos de los últimos 30 años e imágenes de archivo sobre la resistencia indígena en Chiapas. Una resistencia que no se limita al siglo XX, sino que comienza desde la conquista y continúa frente a la globalización. Algo muy importante en el movimiento zapatista fue la palabra. Encontramos aquí imágenes, pero de verdad el poder leer esos comunicados que tienen otro tipo de idiosincrasia, el cómo la lengua y el tipo de narrativa que tienen en Chiapas, cómo es un cuento, es otro tipo de literatura. Y encontramos, por ejemplo, cuando se hablan de las mujeres, de las comandantas, y cómo a lo mejor se han sido velados, porque quienes encontramos en el gran movimiento decimos Marcos, ¿no? Y Marcos a lo mejor es este ícono del movimiento, pero que incluso él tiene un cuento en el cual comenta cómo de repente lo vieron a él y él empezaron a entrevistarlo, pero quien estaba ahí era la comandanta. Entonces eran las mujeres las que estaban guiando este movimiento, quienes estaban al frente de las tropas y están de frente como comandantas, no como sub. La exposición reúne 145 imágenes seleccionadas en colaboración con el colectivo Batsilab, que se dedica a conservar la memoria fotográfica de Chiapas. Lo que podemos observar en estas fotografías es una documentación sobre la precandidatura de Marichuy a la presidencia de la República.
entre 2017 y 2018. Es una documentación que muestra la recepción que le dio el Ejército Zapatista de Liberación Nacional a quien entonces representaría algo que es fundamental en su pensamiento, que es la importancia de la mujer indígena. Además de imágenes, la exposición recupera algunos emblemáticos comunicados zapatistas. Los motivos de la selva, hasta el 19 de mayo en el Colegio de San Ildefonso. La Ciudad de México es una de las urbes con más carnavales en el mundo. Y como si eso fuera poco, hay uno dedicado a las infancias y adolescencias, donde se puede aprender la importancia de la identidad barrial y de cómo la fiesta y la música son parte de nuestra comunidad. Aparte de lo divertido que es para las infancias participar en algo como un carnaval, hay por ahí también lecciones importantes, como el trabajo en equipo o el sentido de comunidad y de identidad. Pues me gustaría que nos contaran cómo nació la idea de hacer un carnaval específicamente dirigido a infancias y adolescencias. Todo inició con mi padre, el señor Adolfo Rodríguez, el gran maestrín. En 2000 él empieza a ver para darle oportunidad a los niños para que empiecen a bailar y disfrutar, porque en los carnavales grandes no tenían esa oportunidad y los empujaban y no disfrutaban los niños. Y hasta hoy, bueno, estamos cumpliendo 23 años con esta tradición. ¿Cómo nació esta inquietud de que existiera esta tradición pues mundial? Que haya en otros lugares, que haya en Ciudad de México, que haya en otros lados de México, a que llegara específicamente aquí a Tola. Bueno, aquí en el pueblo de Santa Isabel Tola llega porque mi padre participaba en Martín Carrera. Él veía de joven ver cómo bailaban esto, le gustó, participó en Martín Carrera y posteriormente mi mamá fue lo que dijo, oye, ¿por qué no te traes el carnaval para acá? ¿Qué haces en Martín Carrera? Si te gusta y disfrutas, ¿por qué no lo traes acá? Y fue donde mi abuelito le dijo, vente para acá, yo te pago la banda y tráete el carnaval. Aquí se ve también el trabajo de varias personas adultas que le entran a la costura, a la música, al baile, a las escenografías. Para hacer posible el carnaval, hay mucha gente involucrada. ¿Cómo fue crecer participando en el carnaval? No nada más viendo de lejitos y pensando algún día voy a estar ahí, sino activamente ahí estar bailando, disfrazándose. Yo recuerdo que como a los 10, 11 años yo empecé pues en el recorrido con mi padre y no nada más yo, mis hermanas también. Nos gustaba la música, también lo disfrutábamos, no salíamos vestidas, pero allí íbamos con mi papá, porque él nos decía, vámonos ya. Y sí es muy bonito, a mí me gusta mucho la marcha porque lo recuerdo. ¿Cuál es la importancia de que las niñas que participan en este carnaval infantil y juvenil sientan que tienen el derecho de participar en esas actividades de su comunidad? Aquí prácticamente es darle la oportunidad a todos. Hubo en tiempos más atrás donde la mujer no participaba, no se le permitía. En el pueblo de Santa Isabel Tola, precisamente en este carnaval, se inicia con los niños y las niñas. Desde el y principio. A partir de ese momento, en los demás carnavales empiezan a salir mujeres. Mi suegro era de los que decía, en todos los carnavales hay una reina. Aquí en el infantil juvenil se puede decir, el maestrín dijo, aquí todas las niñas son reinas, son princesas y no se va a distinguir a nadie. Nadie va a resaltar más que nadie, todas son iguales. Y pues precisamente no tenemos aquí coronación, porque todas son iguales y todas son somos reinas. Muy bien.
hubo una entrega de reconocimientos a las niñas y a los niños que participaron en esta fiestota. El carnaval culminó con el colgadito y la viudita, versiones mini de este ritual. Y no faltaron los fuegos artificiales. Para el mero final, una función de lucha libre emocionó a todo el barrio. De Milpalta a Chimalhuacán, hasta aquí llegó este itinerario. Nos vemos la próxima semana con más recomendaciones para disfrutar de la Ciudad de México y alrededores.